Madre mía, chicos. Tenéis que escuchar esto. Demet Özdemir ha soltado una bomba en Maslak y, para ser honestos, ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Olvídense de lo que pensábamos porque lo que dijo de Can Yaman es que te deja pensando. Estábamos todos tranquilos, ¿verdad? Con nuestras vidas esperando a ver qué pasaba con ellos, si había reconciliación, si no. El típico salseo que nos encanta. Pero Demet, con esa elegancia que la caracteriza, ha dicho algo que ha resonado muchísimo. No fue una indirecta, no fue algo dicho a medias. Fue directo, pero con esa chispa que solo ella tiene. A ver, lo que yo creo que está pasando es que Demet está un poco harta de que siempre se le pregunte por Can. Es normal, ¿no? Llevan tiempo separados, cada uno ha rehacido su vida, o eso nos parece a nosotros. Pero la prensa no se cansa de buscar esa conexión que quizás ya no existe, o quizás sí, quién sabe. Muchos dicen que Demet está intentando avivar la llama, que esto es una estrategia para que vuelvan a hablar de ellos juntos. Pero yo sospecho algo más. Creo que Demet está siendo muy honesta. Quizás las palabras exactas no las tengo ahora mismo aquí, pero la vibra, la energía que transmitió, fue de alguien que quiere cerrar un capítulo, o al menos poner las cosas en su sitio. Piensen en esto, si realmente quisiera volver con Can, ¿diría algo que impactara de esa manera? Normalmente cuando alguien quiere retomar una relación, tiende a ser más sutil, ¿no? A decir cosas bonitas, a recordar los buenos momentos. Pero esto que se ha comentado de Maslak es diferente. Es como si hubiera dicho algo que aclare de una vez por todas su postura. Imaginen la escena, flashes, cámaras, preguntas, y de repente ella, con una sonrisa, suelta la perlita. ¡Boom! Todo el mundo se queda callado, procesando. Y luego, claro, empieza el murmullo, el análisis, los titulares que nos llegan a nosotros. Es que de verdad, me fascina cómo maneja estas situaciones. Yo creo que Demet está defendiendo su espacio, su presente. Y si en ese presente Can Yaman ya no tiene el papel protagonista que tuvo, pues lo ha dejado claro. No de forma hiriente, pero sí contundente. Es como decir, sí, Can fue importante, pero eso fue entonces. Ahora es ahora. Y esto, amigos, para los que seguimos su carrera y su vida, es oro puro. Nos da una pista de cómo está ella realmente, de lo que siente. Y no es la primera vez que Demet nos sorprende con sus respuestas. Tiene una personalidad muy fuerte y eso es lo que a mí me encanta de ella. A ver, también hay que decir que Can Yaman tampoco se queda atrás. Él también ha tenido sus momentos, sus declaraciones. Pero lo de Demet en Maslak ha sido como el golpe final, el que te deja pensando toda la tarde. ¿Qué secreto guarda esa frase? ¿Qué intención real hay detrás? Porque, para ser sinceros, a veces estas estrellas nos venden una historia, ¿verdad? Nos hacen creer una cosa cuando en realidad pasa otra. Pero yo tengo la sensación de que con Demet, con este tema de Can, ella está siendo bastante transparente. O al menos está intentando serlo. Lo que sí tengo claro es que esta declaración va a dar mucho de qué hablar en las redes. Ya estoy imaginando los memes, los debates, las teorías conspirativas. La gente va a tener para rato. Y es que, ¿a quién no le gusta un buen salseo de pareja famosa, sobre todo si lo protagonizan ellos dos? Pero más allá del cotilleo, me parece interesante ver cómo Demet está construyendo su carrera, cómo está evolucionando como artista y como persona. Y si esto significa dejar atrás ciertos capítulos, pues adelante. Es el signo de la madurez, ¿no creen? Así que sí, la bomba de Maslak ha explotado. Y lo que Demet Özdemir dijo de Can Yaman ha hecho más que impactar, ha provocado un terremoto en el mundo del salseo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet ya ha pasado página definitivamente con Can Yaman, o todavía hay algo más allá?